Queremos conectar con nuestro invitado del día, el abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, con quien estaremos conversando sobre la pertinencia de toda esta situación en el aspecto ciudadano, constitucional, laboral y cómo pues todo esto cae en la legalidad y cuáles cosas pues pudiéramos estar discutiendo de forma preocupada, ¿no? En este sentido. Cristóbal, muchísimas gracias por permitirnos el favor de este contacto y bueno, pues brindarle a toda la comunidad New Horizons el favor de tus comentarios. Hola, buenos días. Para mí es un placer y un honor conversar con ustedes sobre un tema de tanta actualidad y de tanta trascendencia para el país. Gracias. Cristóbal, muy buenos días. Hace meses que venimos acá en New Horizons Radio, meses para no decir más de un año, ya más Ana. De un año, sí, desde marzo estamos hablando de esto. Desde marzo hay dos condiciones, digamos, que se han dado a partir de la incurrencia de la epidemia en República Dominicana, que a nosotros nos ha llamado mucho la atención y la preocupación. La primera fue la detención absoluta del año escolar, como es natural para nosotros como educadores y como gestores de centros educativos privados y como, digamos, un pulmón de la expresión del sector de educación privada. La detención del año escolar nos parecía una estrategia muy peligrosa y una estrategia que iba en primer lugar a violar los derechos de una parte importante de la población dominicana y al mismo tiempo que iba a ser muy difícil arrancar de nuevo esa maquinaria. Y de hecho ha sido así. La historia lamentablemente nos ha dado la razón y 18, 15 meses más tarde, digo 18 porque en agosto vamos todavía a ver de manera muy sentida, agosto, septiembre, octubre, o sea, lo que debería ser el nuevo inicio del próximo año escolar, todavía vamos a ver muy sentido este proceso. Y la otra es el tema del toque de queda o el estado de sitio, estado de emergencia, porque lamentablemente este estado de emergencia por una situación sanitaria da la posibilidad, le permite a los gobiernos democráticamente elegidos accionar sobre el presupuesto nacional y sobre las libertades de los ciudadanos de su territorio de una manera muy singular y particular, sin necesariamente tener que proteger y sobrellevar todos los derechos constitucionales que como ciudadanos tenemos, como empresas, como instituciones, y es una traba muy significativa sobre el accionar normal, digamos, de nuestra sociedad. Entonces, para nosotros nos llama poderosamente la atención, y es una pregunta que de pronto es absurda, pero mi papá decía que una pregunta se le hace a cualquiera, y usted no es un cualquiera, usted es un experto constitucionalista. ¿Hasta cuándo podemos nosotros estar y puede el gobierno estar llamando a un estado de emergencia? ¿Cómo se define emergencia en la Constitución? Bueno, la Constitución de la República y en general todos los ordenamientos constitucionales han adoptado mecanismos para arreglar o para regular situaciones que se denominan como extraordinarias, frente a las cuales el ejercicio de las potestades ordinarias de las autoridades y de los órganos del poder público se revela como insuficiente. Y una de las características, tal vez la más importante, de la adopción de cualquier estado de excepción es la sujeción a una temporalidad definida, es decir, no puede haber un estado indefinido de excepción. Por eso es que, si tú te fijas, todos los decretos del Poder Ejecutivo que se adoptan en ocasión de la emergencia que se declaró en marzo del año pasado, lo hacen por 45 días, por 15 días, por un mes, y está siempre sujeto a una nueva solicitud y a una nueva aprobación por parte del Congreso. Es decir, hay una, digamos, junto a la idea de temporalidad,
está la idea del cese de las circunstancias que provocaron la emergencia o que llevaron a la declaratoria de emergencia. Si esas condiciones el Poder Ejecutivo, de común acuerdo con el Legislativo, consideran que no han cesado, que se mantienen, entonces se activa el mecanismo de una nueva solicitud, de una nueva prórroga. Pero, digamos, en el momento en que nos encontramos, niveles de restricción de ciertas libertades se presentan a mi juicio como necesarias, es decir, niveles de las medidas que tienen que ver con el distanciamiento, con el tránsito, con el control de aglomeración de personas que está asociada con el derecho de reunión, se presentaban como necesarias para combatir una pandemia que la ha provocado un virus que se transmite por la cercanía entre personas. Es decir, es una cosa lamentable, incomoda desde todo punto de vista el tener que someterse a restricciones. La pregunta es, ¿cuál es la finalidad de la restricción? Es decir, cuando uno se enfrenta a cualquier circunstancia de limitación de derechos, la determinación de la legitimidad de esa restricción solo se puede, digamos, analizar en función de esta pregunta. La finalidad de la restricción está constitucionalmente protegida. ¿Cuál es la finalidad en este caso? La protección de la salud, la idea de la recuperación de la vida normal en sociedad, el atenuamiento de los efectos en el régimen, en el sistema económico de la crisis. Todo eso son finalidades que se encuentran protegidas por la Constitución. Sí, están protegidas por la Constitución. Han sido proporcionales las restricciones a la libertad de tránsito. Hoy por hoy yo no estoy seguro. Porque hoy por hoy pareciera que lo único que nos va a poner, digamos, en condiciones de frenar la propagación de la pandemia es la inoculación de la población. La inoculación masiva en un nivel que produzca lo que se llama inmunidad de rebaño. Cristóbal, pero en lo que tú explicas hay un punto fundamental que me queda todavía con enorme duda. O sea, para el Estado normar, para el Estado establecer restricciones, por ejemplo, a las aglomeraciones, a las fiestas o a las reuniones de grupos, o establecer restricciones como que en todos los establecimientos públicos y privados se exija el uso de mascarillas, etcétera, etcétera. Tenemos que establecer un estado de emergencia. Yo tengo que tener un control de emergencia sobre el presupuesto nacional. Yo tengo que restringirle el habeas corpus a las personas. Eso es necesario para lograr lo otro. Porque entonces cada vez que tengamos una situación similar, vamos a perder nuestros derechos civiles y constitucionales. No. Es que hay un sesgo en el comentario. Es decir, el estado de emergencia tal y como existe desde el momento en que se instauró, permite o faculta solo a la suspensión de dos derechos fundamentales. El habeas corpus ni ningún otro derecho puede estar comprometido con eso. La libertad de circulación y de reunión. Porque son los dos derechos cuyo ejercicio en condiciones de normalidad evitaría
el propósito de controlar la propagación del virus. Esa era la lógica en marzo pasado y casi a todo lo largo del año 2020. Es decir, no hay ningún otro derecho. Ahora bien, el derecho, la suspensión o los límites considerables a la libertad de reunión se expresan, por ejemplo, en el ámbito laboral. Entonces, reducir el porcentaje de empleados que pueden estar en un mismo espacio en ejercicio de sus obligaciones laborales es un resultado de la restricción de la libertad de reunión, es decir, está asociado una cosa con la otra. Eso le da, la emergencia es obligatoria para que el gobierno pueda disponer eso, porque sin un estado de emergencia el gobierno no puede suspender ningún derecho. Los derechos solo se pueden suspender de conformidad con lo que dice la Constitución, en términos generales, en términos de toda la colectividad, en el marco de un estado de emergencia declarado. Luego, fuera de ahí, tú puedes establecer las restricciones normales, es decir, usted tiene derecho a la libertad de expresión, pero ese derecho se limita cuando en su ejercicio usted agravia a otro, usted difama a otro. Esas son las restricciones de la vida normal. Fuera de ahí, una restricción más intensa exige una declaratoria de alguna de las modalidades de excepción. O sea, si el Estado quiere decirte, mira, no queremos que ustedes aglomeren personas en su establecimiento, que los restaurantes trabajen a un 50% de su capacidad, que X número de establecimientos operen en un horario restringido, X o Y. Eso solamente se puede, tú solamente puedes pedir, solicitar y exigir eso bajo un estado de emergencia. Tú no puedes, por ejemplo, tú no puedes poner un toque de queda si no hay estado de emergencia. El toque de queda lo entiendo perfectamente que no lo puedas poner. Y de hecho, no veo cómo es que el toque de queda me está resolviendo el problema de la epidemia, porque de hecho no lo ha resuelto. Porque si lo hubiese resuelto, ya con los primeros 15 días se hubiese resuelto. Porque ningún médico abre una cirugía y dura 15 días en cirugía. Al cabo de algunas horas terminó la cirugía. Entonces, no hay epidemia, no hay contagio social, el cual el toque de queda lo haya podido resolver. Entonces, como herramienta de resolución del problema sanitario, el toque de queda definitivamente no lo es. Porque nunca lo ha sido, porque lo que se ha pedido, lo que ha dicho la OMS, lo que ha dicho todos los infectólogos del mundo no es un problema de cuándo es que usted se junte, es que no se junte. No es un problema de en qué horario usted haga la fiesta, es que no la haga. No es un problema de cuántas personas se reunieron a las 8 de la mañana, es que si se reúnen tengan mascarilla. Si donde se determinó que hay la enfermedad, que se hagan la prueba de PCR, que se haga la trazabilidad. O sea, el toque de queda como herramienta de resolución sanitaria no ha resuelto nada. Pero el estado de emergencia sí nos mantiene a todos en una situación precaria en nuestros derechos y libertades civiles, y al mismo tiempo le permite al gobierno un manejo muy particular de los controles presupuestarios que se supone que tú debes de tener bajo una situación normal. Los controles de tipo presupuestario, vamos a ver, ¿a qué están asociados? A el procedimiento para la compra de las vacunas, a que se observen las disposiciones de la ley 340-06 para la obtención de mascarillas. Eso se ha estado haciendo como dice la ley. Si no hay, la emergencia no otorga carta blanca para el manejo presupuestario al gobierno. No es correcto. No es correcto.
En ese caso, Cristóbal, una de las cosas que ha estado preocupando durante las últimas semanas es justamente el hecho de una de las medidas que se han tomado para paliar el tema del coronavirus, es el tema de las vacunas y la posibilidad de que el empleador pues pueda disponer de una plaza laboral dependiendo de que el empleado quiera inocularse o no, y esto ha llamado a preocupación a mucha gente, y aunque está bajo la sombrilla del Código Laboral, pues también preocupa la obligatoriedad, la individualidad, pero como tú señalas también aquel derecho a la sanidad colectiva, ¿no? Desde la perspectiva tuya constitucionalista, ¿qué comentarios pudiéramos tener respecto a este tema? Mira, yo lo que considero de esto es que prima facie lo procedente es que se intensifique, como ha ocurrido en la última semana sobre todo, la campaña de persuasión para que la gente se vacune. Y que ojalá y no sea necesario tomar ninguna medida de constreñimiento para que se pueda alcanzar un nivel de vacunación que nos permita empezar el descenso y eventualmente el control de la enfermedad. Ahora bien, yo creo, y también lo he dicho, que el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, tal y como existe, podemos discutir si es necesario modificarlo, pero tal y como existe, permite la adopción de medidas restrictivas, tanto por parte del gobierno como por parte de las empresas privadas respecto de sus empleadores. La Constitución de la República reconoce un elenco amplísimo de derechos fundamentales, pero todos, sin una sola excepción, todos están subordinados de conformidad con lo que dispone el artículo 8 de la Constitución, a que su ejercicio sea compatible con el interés general y con los derechos de los demás. Es decir, el ejercicio de mis derechos no puede convertirse en una amenaza al interés general ni en una amenaza a los derechos de los demás, porque en el momento en que lo hace ya salgo del ámbito del disfrute del derecho. Sí. O sea, cualquier acción mía que se convierta en una amenaza al ejercicio del derecho de otro entra dentro del ámbito de la desprotección. No puede estar constitucionalmente protegida la amenaza del interés general. Entonces, bajo esa explicación tuya, ¿sería viable que el Senado de la República emita una resolución y luego el Poder Ejecutivo la apruebe, impidiendo o digamos normando en que en las instituciones privadas, las empresas privadas, se vean obligadas a exigir la tarjeta de vacuna a todo el que la visita? Yo creo que las empresas privadas pueden exigir a sus empleados, los colegios a sus estudiantes, a las universidades a sus estudiantes, la vacunación como condición para estar en el aula o en el ámbito laboral. Sí, muy bien. Pero la pregunta no es si pueden, o sea, porque si es de forma voluntaria, yo no lo veo mal, estamos de acuerdo. Todos quisiéramos que todo el mundo se vacune. No, es que voluntaria no es que yo te lo exhorte, es que si tú no te vacunas no vas al aula. No vas al aula. El artículo 62.8 de la Constitución pone como una obligación del empleador la garantía de un espacio laboral en condiciones de salubridad. Sí, correcto. Y eso en condiciones de salubridad. Sí, por tanto, a los profesores del colegio se les puede exigir como condición para asistir presencialmente a clase la vacuna. Se les puede exigir. A los estudiantes del colegio se les puede exigir como condición de asistencia presencial al aula la vacuna. Y yo no creo que eso interfiere con el ordenamiento jurídico. Al contrario, pienso que tiene un aval robusto en el ordenamiento jurídico. Ok, entonces... Ahora, la resolución del Senado, y es importante,
yo creo que no es posible una respuesta genérica en ningún sentido. Hay que ver qué medidas se toman. Es decir, las autoridades tienen facultad para restringir derechos, es verdad, pero la Constitución dice cómo y en qué circunstancias se puede activar esa facultad. Es decir, la primera condición es que la restricción no sea desproporcionada. Es decir, yo no te puedo imponer a ti una sanción desproporcionada a la finalidad o al bien que quiero alcanzar con esa restricción. Por tanto, esa es, como dicen los abogados, una cuestión que solo se puede resolver casuísticamente, es decir, en cada circunstancia. Yo no he visto el detalle de lo que propone en términos de restricción en la resolución del Senado, pero es cada decisión concreta la que tiene que ser sometida a un juicio de proporcionalidad para determinar si está protegida por la Constitución la restricción de que se trate. O sea que en este caso, si el Senado determina y dice, bueno, si usted abre su ferretería y no le pide la tarjeta de vacuna a todo el mundo en la puerta o su supermercado, lo vamos a cerrar. ¿Eso es proporcionado o es desproporcionado? Yo te puedo decir que es desproporcionado. Una persona que se le exija para una operación de apendicitis tener la vacuna como condición para entrar al quirófano es desproporcionado. Es decir, a usted hay que operarlo. Si inmediatamente después de la operación se le vacuna o lo que sea, eso es otra cosa, pero no podemos subordinar a que usted tenga una tarjeta, sacarle el apéndice a una persona que necesita que se le saque el apéndice. Ok, Claro, pero no yo pueden te ser di otro extremistas. ejemplo. Yo te di el ejemplo de una ferretería o un supermercado. Tiene que estar establecido en una norma jurídica, la primera condición. Tiene que estar establecido en una norma jurídica. Si no está expresamente establecido en una norma jurídica, es improcedente. ¿Y qué es una norma jurídica para los que nos Una escuchan? norma jurídica, una ley, una resolución aprobada por los órganos competentes. Ok, entonces en definitiva el Senado pudiese resolutar y prohibir la entrada a la ferretería privada o al supermercado privado de todo aquel que no esté vacunado. Eso es lo que tú dices. Puede exhortar o puede imponer al propietario pedir la tarjeta. Y ya ahí entonces el Ejecutivo determinaría cuáles pudieran ser las posibles sanciones en ese escenario. Las posibles sanciones, porque el tema es que no podemos analizar esta situación como si estuviéramos en una circunstancia de normalidad. No podemos. O sea, si los derechos en emergencia, en un estado de emergencia planetario, declarado o no, estamos en una situación de emergencia planetaria. Entonces no podemos analizar los derechos y su ejercicio como si estuviéramos en una situación de normalidad plena. No estamos en una situación de normalidad. Y estamos en una situación de absoluta emergencia. Estamos en el límite del colapso del sistema sanitario en la República Dominicana. Estamos en una situación catastrófica en términos de la perspectiva de nuestro aparato económico y del sistema económico planetario como resultado de esa situación de emergencia. Entonces, los límites hay que verlos de cara a la magnitud del problema que tenemos enfrente. Y ya para ir cerrando, Cristóbal, estas decisiones que se tomen, como bien dices, a la luz de la realidad en la que estamos, ¿qué impactos pudieran tener en el mediano o en el corto plazo, largo plazo, de esas medidas jurídicas que puedan tomarse hoy y que no puedan ser quizás tomadas, descontextualizadas, para luego en el futuro pues tomar medidas no procedentes? Ese es un riesgo importantísimo que hay que tener en cuenta y que hay que poner en el debate, y que es la primera vez que lo escucho en la boca de una persona en un programa. Es decir, uno de los riesgos
que se han discutido en la doctrina constitucional es la normalización, digamos, la facilidad con que se puede intentar la normalización de acciones restrictivas post la situación de emergencia que en un momento determinado la justificaban. Para evitar eso, lo único, a mi juicio, con que contamos es con espacios como este, con una opinión pública vigilante que les recuerde a la autoridad en su momento que la emergencia pasó y que una vez pasada la emergencia hay que actuar con apego irrestricto al respeto al sistema de derechos y libertades que los tiempos de normalidad demandan. Bien. Bueno, ciertamente estamos ansiosos por ver que podamos defender ese criterio precisamente y las declaraciones suyas pues obviamente nos ponen a nosotros a todos todavía más intranquilos porque sin lugar a dudas tenemos una situación en la cual el Estado es dueño y amo y señor de todo lo que va a suceder en los próximos meses o próximos días y tendremos que seguir tal y como tú recomiendas vigilante. Muchísimas gracias, Cristóbal, por este espacio, por haber estado con nosotros y brindarnos un poco de luz y la opinión suya con respecto a los derechos constitucionales que todos tenemos y ya esperamos poder por lo menos el sector educativo arrancarlo efectivamente. Gracias. Bueno, Cristóbal. gracias a ustedes. Feliz resto del día. Muy Igual. amable, gracias.